Buenos días con todos, Dios les bendiga, que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a comprender la palabra de Dios. Hechos el capítulo 12 es como una película épica. Persecución, muerte, cadenas, oración ferviente, un escape imposible, una puerta que se abre sola y un rey que cae fulminado por su arrogancia. Es el capítulo que nos recuerda que cuando todo parece perdido, el cielo se pone en movimiento. La iglesia estaba bajo ataque. Uno de sus pilares, Jacobo, ha sido asesinado. Pedro está encadenado. Herodes se burla del cristianismo. La comunidad está de duelo, pero no en derrota, porque cuando el enemigo desata su poder, Dios responde con gloria. Se comienza narrando el capítulo 12 del libro de los Hechos de la siguiente manera. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En primer lugar, podemos notar que la persecución es real, pero el poder de Dios también. El versículo 1 y 2 de este capítulo 12 de Hechos dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, mató a espada a Jacobo, quien era hermano de Juan. Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande. Tenía sed de poder y lo alimentaba persiguiendo a los cristianos. Mató a Jacobo, quien era uno de los 12, y ve que esto agrada al pueblo, así que captura a Pedro, el gran predicador. 4 escuadrones para cuidar un solo predicador. Dice el versículo 4 que habiendo entregado preso a Pedro, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 soldados de 4 personas para que lo custodiase. El enemigo puede exagerar sus esfuerzos, pero Dios nunca se ve sobrepasado. Dice las Escrituras en el versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No tenían armas, no tenían palancas políticas, pero tenían la oración. Y eso lo cambia todo. Nunca debemos olvidarnos del poder de la oración. En segundo lugar, Dios obra en lo imposible, pero muchas veces en lo secreto. Dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Es decir, Dios interviene cuando menos lo esperaban. Eso es lo maravilloso de Dios, que interviene sin que nosotros lo esperemos. A veces pensamos que Dios se ha olvidado de nuestras oraciones, pero recuerde algo, que usted no vea que algo está ocurriendo, no significa que nada esté ocurriendo. Dios está obrando. Es de noche. Pedro está entre 2 soldados encadenados, pero Pedro no está gritando, no está temblando, está durmiendo, dice las Escrituras. Qué paz sobrenatural de alguien que confía en Dios, de alguien que sabe que Dios tiene el control y que por lo tanto no logrará nada preocupándose, sino confiando. Y entonces es cuando Dios actúa. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, y he aquí se presentó un ángel del Señor y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas caen.
Las puertas de hierro se abren solas. Pedro sale sin que nadie lo detenga. Este no es un escape humano, es una intervención divina. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Él creyó que estaba teniendo un sueño. Era una misión imposible. Tenemos que ponerle la música para saber que Dios está actuando de manera sobrenatural, porque cuando Dios quiere liberar, no hay imperio que pueda detenerlo. En tercer lugar, a veces oramos sin creer, pero Dios siempre responde. Pedro va a la casa de María donde muchos estaban orando y una joven llamada Rode abre la puerta y se asusta tanto al ver a Pedro que se olvida de abrir la puerta y entra corriendo, y la gente adentro le dijeron: estás loca, dice el versículo 15. Ellos estaban orando por su liberación, pero no creían que esto fuera posible. Aquí está el punto. Dios no espera que tu fe sea perfecta, solo espera que ores y Él hará el resto. Él hará lo que a ti te parece imposible. Pedro entra y entonces cuenta su testimonio, y la gloria de Dios estremece la comunidad. Están felices, están contentos al escuchar el testimonio de Pedro de cómo Dios lo ha liberado de la cárcel. En cuarto lugar, el orgullo humano tiene un final, pero la palabra de Dios permanece. Herodes, humillado por la fuga, ordena ejecutar a las guardias. Luego viaja a Cesarea, donde es ovacionado como un dios. La gente lo aclama y él no hace nada por decirle a la gente: yo solo soy un hombre. Mientras el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, dice el versículo 22, y en ese momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. El versículo 23 lo narra textualmente. Entonces Herodes cayó, su orgullo fue destruido. El hombre que mató a Jacobo, el hombre que encarceló a Pedro, fue derrotado por Dios mismo en ese mismo instante. Y dice el versículo 24 que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lo que debemos recordar es que los imperios pasan, las amenazas se esfuman, pero la palabra de Dios permanece firme. La palabra de Dios permanece para siempre. En Hechos, el capítulo 12 nos deja una verdad que arde en el corazón. El enemigo puede encadenar a los siervos, pero jamás al evangelio. Las cárceles pueden cerrarse, pero Dios abre puertas imposibles. Los reyes pueden alzarse, pero el Rey de Reyes los derriba. Los gobiernos pueden impedir que se predique el evangelio, pero el evangelio siempre le llega a la gente. Y cuando tú y yo enfrentamos la adversidad, la amenaza, el miedo o la noche oscura, no debemos olvidarnos de esto, que la oración ferviente aún libera a los presos, que Dios aún envía a sus ángeles y que su palabra nunca se detiene. ¿Estás orando como si tu Dios pudiera hacerlo todo? ¿O tienes una oración lastimera, como pidiendo de tal manera que piensas que por lástima Dios te va a responder? Dios no responde oraciones de lástima, Dios responde oraciones de fe. Dios responde oraciones de creerlo, porque quiere Dios que tengas un testimonio en tu corazón para proclamarlo a los cuatro vientos del gran poder de Dios. Hoy, el Dios del capítulo 12 del libro de los Hechos sigue obrando. Hoy, el Dios Todopoderoso sigue cuidando a su pueblo y a sus hijos. Y aunque algunos mueren y algunos entregan su vida, Dios sigue avanzando con la predicación de su evangelio. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar el devocional, por compartirlo, por suscribirse y por permitirnos llegar a más personas.